Él se llama Lobo Blanco, Huayna Pasha, es chamán peruano. Tuvo una vida azarosa hasta llegar a este estado. Estaba metido en el mundo del ruido, como toda la gente. Después, por avatares de la fortuna, cayó enfermo. Y durante su estadía como enfermo empezaron a sucederle cosas, le cambió su manera de ser, de entender la vida, y poco a poco fue convirtiéndose en un chamán camasca, que no es más que un chamán hecho a sí mismo. Viene acompañado de Manik Shaitika, Yasha Itika, su compañera en el camino y mujer medicina, con la ciencia también ancestral, por lo que creo que hay mucho que hablar con ellos. Ellos tienen mucho que contar y todo, ya lo sé yo por experiencia, es maravilloso. Esta cultura andina, ancestral, nos haría falta a toda la población de la tierra, porque se acabarían muchos problemas. Ellos siguen el camino del corazón. No todos los chamanes siguen el camino del corazón. No todos los chamanes ven a su náhuatl. Son grandes magos, como por ejemplo los queros, pero no hay una ligazón perpetua con el ser interno. Eso lo ha conseguido Lobo Blanco. Entonces tenemos mucho que aprender de esta clase de chamán, que para mí es única. Y ya con esto termino y que hablen ellos. Tu pregunta. Muy bien, muchas gracias, Manuel, muchas gracias por supuesto a vosotros por venir desde tan lejos, por acompañarnos y por compartir sobre todo. Os comentaba al principio, antes de empezar a grabar, que del libro ese que escribí en su día hay una serie de cerca, que es tratar con personas que han tenido experiencias fuertes, que han ayudado a que esa experiencia cambie su vida radicalmente. ¿Cómo llega que os dedicáis a esto? Y bueno, tenemos mucho que compartir, podemos resumir un poquito la experiencia de vida. ¿Qué pasa en vuestras vidas para que os decidáis a viajar por el mundo compartiendo vuestra experiencia de vida, que es tan potente? Bueno, buenos días, buenas tardes, hermanos. Lobo Blanco. Manik Yachaitika. Ya nos han presentado, y agradecerte, Quique, agradecerte, Manuel, por todo el cariño y organizar esta pequeña entrevista, ¿no? De respecto a lo que tú preguntas, en realidad es como dice Manuel, fue una enfermedad que me postró como cerca de 2 años, de la cual casi muero, pero que en realidad no era una enfermedad, sino simplemente era un ataque de hechicería, ¿no? Porque los médicos no sabían lo que era. Como siempre, me dieron, como sucede muchas veces, te dan antihistamínicos, vitaminas, calmantes, y te dicen que es un virus. Y te vas muriendo hasta que te mueres, pues, y fue un virus, ¿no? Pero en este caso no llegué a ese punto, aunque casi llego, y de ahí comencé una recuperación que me costó como 2 años, en la cual quedé paralítico completamente, no podía cerrar los ojos, dormía con los ojos abiertos, no podía mover la cabeza, no podía mover las manos, no podía hacer esto, no podía comer. Entonces era completamente atendido en una cama. Y estuve en esa condición de lechuga, como cerca de 1 año y medio, y de ahí me di cuenta que, porque, bueno, lo que no perdí era la capacidad, esa lucidez mental, pero una cosa que sí me llenó es el enojo, ¿no?
porque es como sacarse la lotería por el revés, ¿no? Porque ellos decían, tienes un virus, pero dadas las características, porque parece parálisis, pucha, les pasa una de 1 millón, entonces dejamos como sacarse la lotería, pero al revés, ¿no? Entonces, tú en tu estado ya pensando, ¿por qué a mí, no? Me quedé sin salud, me quedé sin dinero, me quedé sin amor, ¿y por qué, no? Me saqué el gordo, pero al revés. Así que en ese estado me llené de mucho enojo, y estuve así como 1 año y medio hasta que, por ahí, porque no podía ni mover el dedo para mover el ordenador, alguien me hizo llegar algo sobre el perdón. Entonces agarré y dije, bueno, me he dedicado a odiar durante 1 año y medio a todo el mundo que me ha dejado, que ya no se me acerca, y odio mi situación, odio mi estado. Y dije, ¿y si perdono? Y comencé a perdonar, y al día siguiente se me comenzó a mover un dedo de la mano. Entonces ya moví un dedo y con ese podía apretar ya el teclado. Y así fui comenzando a desodiar, o sea, a perdonar, y se comenzaron a mover las manos, los brazos un poquito. Y ese fue el comienzo de todo. Y es así que llegué acá, ¿no? Ahora, digamos, tengo un poco de movimiento, o sea, es limitado. No lo tengo, pero es una bendición al lado de cómo lo tenía antes, ¿no? Y gracias a eso estoy acá, estoy en España, viajando por el mundo, porque comencé a contar esta experiencia por internet. Y la única manera, porque yo quería saber, según el esoterismo, qué era lo que me había pasado, y nadie me explicaba tampoco. Decían, es la gracia de Dios, es la gracia de los maestros ascendidos, de Jesús, de todos ellos. Pero yo en ese tiempo comencé a ensoñar, y me volví un ensoñador, y me di cuenta que todo eso no provenía de esas fuentes, sino provenía de otras fuentes de energía que existieron mucho antes que esas creencias, que existieron mucho antes que las creencias cristianas y el Dios que conocemos acá en Occidente, o que conocen en Oriente, o que conocen en cualquier lado. Son creencias preadámicas que datan de hace 130.000 años. Entonces esas enseñanzas te llevan al corazón nada más. No había nada que crear ni nada de eso, era una fuente o muchas fuentes de diverso tipo y de diverso sexo, porque no eran sexuadas, eran completamente sexuadas, y había hasta fuentes de género libre, digamos gays o lésbicos, pero todas eran las fuentes. Y esas fuentes, pues, si yo te comienzo a hablar así, de un concepto de Dios así, te vas a morir, porque imagínate un Dios gay, un Dios lésbico, ¿eh? O muchos dioses. Hemos vuelto otra vez al politeísmo. Bueno, pues venimos del politeísmo de hace 130.000 años. Estamos volviendo al politeísmo. Por eso te digo, no existe Dios, existen dioses. Y cada uno tiene lo suyo. Así que eso es lo que me trajo acá. Y gracias a eso es que estoy acá, y gracias a eso es lo que yo difundo. Porque lo interesante no son los dioses, ni las diosas, ni los millones de dioses, eres tú, tu corazón. Mani. Bueno, en mi caso no fue como un proceso como lo experimentó Lobo, ¿no? Mi proceso fue tal vez el haberme quedado sola después de 30 años de matrimonio, donde se me derrumbó, como quien dice, la vida, ¿no? Yo tenía un matrimonio muy bien estructurado, con una familia con un gran orden, y de repente me quedé sin nada, sola, después de 30 años de convivencia, ¿no? Entonces tuve que empezar desde cero, porque quedé sin nada, criando mis 2 hijos. Y eso más bien me abrió las puertas para entender que debía enrumar mi camino en lo que realmente yo quería. Normalmente me lo pasaba en una oficina, que ya yo estaba obstinada, cansada de esa rutina, y después decidí simplemente viajar, lanzarme al mundo, a lo desconocido. Viajé mucho a distintos países, me fui a la selva con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y pasaba temporadas allí con ellos. Y ahí aprendí muchísimo de los ancestros. ¿Eso es Perú?
Eso es en Colombia. En Colombia. Empecé en Colombia y vi muchos rituales, convivía con las familias y todo era tan sencillo realmente. Entonces esa vida me gustó. Y en medio de todo eso, los maestros o los mamos espirituales de allí, de los aruacos, fue que yo estuve con ellos, ellos me decían que para atrás ni para agarrar impulso, que mi camino era recorrer este camino ancestral y ser una sanadora, porque yo venía con una energía para sanar. Entonces me llevaban a las lagunas, me llevaban a sus centros donde hacían sus rituales para sanar y me enseñaron muchas cosas. Viajé mucho a Colombia, después fui a Uruguay, también fui a Chile, pero siempre en esa búsqueda de conocimiento ancestral. Hasta que en un viaje conocí yo a Lobo en Uruguay y me inicié como nahual. Y aprendí también a encontrar, ahí me encontré con mi estrella, con mi chasca, que yo soy loba negra, y tuve un proceso maravilloso de acercamiento de ese espíritu a mi corazón, que él me habló. Entonces, mi proceso ha sido de esa manera, no ha tenido que ver con la muerte, pero sí fue para mí una muerte de repente que me quedé sin nada en el aire. Yo dije, ¿cómo va a ser la vida que después de tantos años de esta manera yo quede en el aire, ¿no? Pero fue lo mejor para mí, porque ahí creo que lo que ocurrió fue que pude abrir mis alas para entender lo que tenía que hacer realmente. Ese fue mi camino y ahorita estoy así, desarrollando este camino junto a él, porque es mi compañero espiritual, ¿no? Os quería preguntar, porque así lo siento, si para recordar, para despertar, para sentir del corazón, como queramos llamarlo, como quieran llamarlo, vosotros dos preguntas, ¿vale? ¿Vosotros creéis que es necesario pasar esa muerte, pasar esa noche oscura del alma, pasar esas tremendas catástrofes, por decirlo así, calificadas de la mente, por ejemplo, en mi caso, que se muera un hijo, y ruina económica, y separación matrimonial y todo eso? ¿Es necesario eso, pasar eso? Y segunda pregunta, si eso fuera así, y viendo cómo está la humanidad y lo que hay, ¿qué es lo que, según vuestro sentir, viene en poco tiempo? Para mí, particularmente, creo que el ser humano tiene que vivir algo muy duro para que pueda cambiar su forma de pensar. Tiene que experimentar desde ese ámbito de experiencia cruel o muy dura que toque su alma, que tome otro camino, otras decisiones y que dé un giro de 180 grados, porque tal vez el propósito de vida se pierde en el camino cuando tú ingresas al cosmos, porque pierdes tu propósito y te enrumban en una cotidianidad que no es la que tú tienes que hacer. Entonces como que si ese chasca, ese nahual que está allí, o tu estrella, te está indicando, aprende a ver, mira lo que tienes realmente que hacer. Y tú con tu libre albedrío vas a decidir si haces el cambio. Porque normalmente a veces las personas se pueden dar golpes con la misma piedra muchas veces y no tomar decisiones y quedarse en el mismo camino o en la misma cotidianidad. Entonces, solo que cuando la persona está levemente despierta y tiene una cosa muy dura, una experiencia muy dura, ahí es cuando toma la decisión de que gira el rumbo y hace lo que tiene que hacer. Lobo, ¿qué sientes? Yo tengo el mismo sentir que ella, porque como lo he vivido, y esa es una experiencia, digo, bueno, lo que me tocó vivir, pero lo he visto también en varias personas, como dice ella, 29 o 30 años de matrimonio, que se te quiebren, que pierdas un ser querido de la familia muy cercano, o que tú pierdas la salud y te pasen cosas extrañas. Todo ello te lleva a momentos críticos, ¿no? Momentos así de crisis total donde has forjado toda una vida haciendo eso y de repente se te rompe. ¿Y qué queda? Pues tienes que mirar qué es lo que estás haciendo y ver cómo arreglas eso, ¿no? Y cuando ves que la vida te va arreglando en vez de que tú arregles,
te la va arreglando y te va llevando como empujaditas hacia un sitio, ahí te das cuenta que hay un programa. Y que ese programa lo has hecho tú, pero no ahora, sino por otras vidas. Es como que has dado alternativas para hacerlo en esta vida. Y a veces depende porque hay niveles en ese programa, ¿no? Por decir, puede haber 13 niveles y de repente ya estás en el de los 13, has hecho ya los 13 o has hecho 12 y ahí ya prácticamente todo te lleva a ese punto donde no puedes ya salir. Ya estás ya, digamos, perfectamente ubicado en ese camino. En cambio, si estás comenzando por la 13ª etapa, por la 12ª todavía puedes jugar. Puedes decir, no tomo la responsabilidad en esta porque me faltan 11 vidas más, o 10 vidas más, o 9 vidas más. Pero ya a partir de la 7ª, la 6ª, la 5ª, ya la cosa se pone, como quien dice, peluda y ya tienes pues que afrontar lo que has venido a hacer, porque si no, no vas a pasarte haraganeando tantos millones de vidas acá y no has aprendido nada de lo que tenías que aprender. Y es tiempo pues de cambiar y volver a cambiar de juego, que no sea este juego en esta Matrix. Sí. Y la segunda pregunta, si esto ocurre a nivel individual, como pequeño es grande, como es arriba es abajo, como es a nivel individual es el universo, ¿qué sentís que la humanidad como conjunto de seres humanos tiene que vivir para...? Yo tengo una forma muy particular. Yo creo que esta escuela, esto es una gran escuela, Sí. donde todos tomamos compromisos de vida para aprender a experimentarnos como seres que somos de luz, no esto que estamos viendo. Es como descubrirnos. Lamentablemente, en este proceso, creo que en esta matriz hay mucha gente jugando a que todo no se descubra el ser. Y la gente se ha volcado más hacia afuera que hacia adentro. Claro que hay gente ahorita que busca mucho el camino espiritual, ¿no? Sin embargo, creo que no está enraizada en la tierra, en el sentir de lo que es la madre, la Pacha. Y muchos creen que están muy bien enraizados haciendo cantidad de talleres donde aprenden tantas cosas. Tienen mucho conocimiento aquí, pero realmente no están anclados aquí ni con la tierra, ni con el Padre Sol. Entonces, el proceso que tú vives en la Matrix, o lo que estamos experimentando ahorita más es como oscuro que la luz. Entonces, yo creo que el proceso para encontrar salir de todo esto es un proceso tan individual, de despertar de conciencia, ¿no? Hay muchos que están ahorita despertando y están en ese proceso de cambio. Sin embargo, siguen anclados en su comodidad y en no salir de su área de confort, porque lamentablemente para poder despertar esto que está aquí, tú tienes que salir de tu área de confort y lanzarte, como quien dice, a experimentar lo que realmente vienes a hacer. Entonces, ese es mi... Pero la pregunta es, si tú no sales, ¿te van a sacar de tu área de confort? Si tú no sales, Porque hay muchísima gente que no, y a mí me lo han dicho, que no quieren, o sea, lo saben, dice, pero no quiero. Pero hermano, imagínate, este es como una prisión enorme. ¿Cómo se llama la más grande prisión de Sevilla? No tengo ni idea. ¿Ah? Alcalá, Meco, Alcalá, no, bueno. Sevilla 2, no tengo ni idea. Bueno, imagínate Sevilla que a todos no, los me presos, Se suena, ¿verdad? que a todos los presos le dijeran de acá a un año salen todos. No, pues no es así, porque hay un montón de gente ahí que va a seguir delinquiendo. Entonces tienen que estar bien metidos ahí, bien revueltos, muchos años, hasta con prisión perpetua, para que se den cuenta que esa no es la forma de vida. Y este es el punto. Esta es una gran prisión donde la gente tiene que aprender que es un juego, y es un juego que nos aprisiona. ¿Y cómo nos aprisiona? Con la mente. Y mientras las personas no estén de acuerdo, o sea, una por una, de salir de ese sitio, no van a salir en masa. Así que no hay nada de eso de que yo te levanto la conciencia y me llevo a todo el planeta, no.
es un proceso completamente individual. Sí, quien sí está evolucionando es la Madre Tierra. Claro. Ella lleva su proceso y va a limpiar todo lo que no esté limpio. Los que no se ajusten a una vibración que es la que ella va a tener, esa gente sale. Que se dice que se está duplicando, está pasando de 7,8 a 15,6, eleva la vibración de la Tierra. Si la humanidad como cuerpo energético poderoso, que hablabas tú antes, Manuel, de los cuerpos como cuerpo causal de la Tierra, para mí es la humanidad, es nuestra madre, somos cuerpo integrante de ella. Si la Tierra está evolucionando, nosotros como humanidad, si no evolucionamos con ella, si no vibramos, lamentablemente esa gente pasará a la densidad que le corresponde, pero la Tierra se los lleva. Por eso, ¿por qué crees tú que ocurren esas erupciones volcánicas, esos deslaves en distintos países, que borran de la faz de la Tierra, cambian los continentes, cambian el relieve? Es porque la Madre Tierra va evolucionando, pero quienes no elevan su conciencia a lo que está ocurriendo y tienen una vibración que no es la adecuada, se quedan. Mueren, no es que mueran, porque todo es eterno, pero ellos entrarán en otra densidad. Seguirán experimentando en otro. Tendrán que Yo tengo experimentar. mi traducción desde la primera pregunta que hiciste sobre si tenían que pasar algunos acontecimientos o pasar por la noche más negra de tu vida. Yo tengo una traducción a nivel kármico que puede explicar la primera, la segunda y esta parte. Nuestra esencia, que es la que hace que estemos aquí, que hayamos venido aquí, ha sido por una proposición que se ha hecho a sí misma nuestra esencia y lo ha decidido así. Entonces, si nuestra esencia quiere coger esta dirección, por ejemplo, voy a poner en vertical, porque ascender parece que uno asciende para lo vertical, que todo eso es ficticio, pero bueno, es vertical. Y nosotros desde que nacemos no estamos actuando de acuerdo con nuestra esencia y cambia el radio, hace un arco en la dirección equivocada, hace un arco más o menos grande. Si está aquí tendrá algunos problemitas en la vida, porque se ha variado, por ejemplo, 5 grados. Es lo que quería la esencia. La esencia quería tener un cuerpo energético, un cuerpo físico, tener una entidad para coger conocimiento, conciencia de sí, en definitiva. Entonces, que te separa 5 grados de lo que debería de ser tu existencia, tendrá algunos problemillas, pero si te separas mucho, cada vez más de eso, te puede llevar hasta la muerte, porque la esencia dice, mira, mejor que te muera porque tú a mí no me estás dando lo que yo quiero, yo necesito irme a otro cuerpo, tú no me vales, ya no me vales. Entonces, eso va a pasar con la Tierra. La gente está yendo por unos derroteros que a la Tierra no le vale. Es más, le es contraproducente. Y entonces va a decir, mira, que esto no son 5 grados ya, esto es 180 grados. Y entonces, ahí te queda. Yo tengo que seguir. La fuerza y la conciencia de un planeta es no sé cuántos millones de veces más que la conciencia humana, de cualquier humano. Por tanto, nos estamos separando de lo que el espíritu, que es igual que el de la Tierra, que es igual que el universo entero, nos estamos separando de lo que el espíritu quiere. Por tanto, lo vamos a pagar en proporción directa a esa diferencia que hay entre lo que quería el espíritu originalmente y lo que estamos haciendo con nuestra vida y con el planeta. Ya está, se acabó. ¿Queréis comentar algo? ¿Ibas a comentar tú? Bueno, pues si os parece sigo. Bueno, hay muchas personas que sienten así, como dice Manuel, como comentáis vosotros, de distintas formas.
yo también siento igual, o sea que por la experiencia de vida que tengo, pues yo creo que no es preciso pasar esa experiencia tan fuerte, tan dramática para vivir desde el corazón, desde el amor. Pero que como humanidad hemos cogido ese camino, lo hemos cogido, o sea, no somos capaces de apreciar la salud, tenemos que estar enfermos para darnos cuenta que la salud es algo precioso, ¿no? O algo. Entonces vivimos en los opuestos, ¿no? Llegado a este punto, ¿qué se puede decir? Yo sé que no estamos aquí para dar consejos ni es apropiado, pero hablamos mucho de vivir desde el corazón, ¿vale? ¿Cómo podemos vivir desde el corazón? Y cómo, sobre todo, esto que viene, que no va a ser importante, o es importante para la mente, lo importante para mí es cómo vivas eso que viene, o en general cómo vivas desde tu corazón, desde tu actitud, desde tu interior, lo que estás viviendo fuera. Pero hablando de acontecimientos que van a venir, que están ya a las puertas, que ya la tierra está sintiendo, ¿cómo podemos vivir desde el corazón en nuestro día a día y prepararnos para eso que viene, vivirlo también desde el corazón? No entrar en la mente como entramos habitualmente. Yo siento que cuando tú entras en tu corazón, ves tu ser electromagnético. Si no lo ves es porque todavía estás entrando al corazón, pero no lo has visto. Una vez que has visto tu ser electromagnético, ese ser electromagnético tiene características de tu origen. O sea, tiene características, como decían los antiguos, de formas animales o de insectos junto con seres humanos, porque así fue como nos crearon genéticamente en laboratorios. Entonces, para llegar a ese estado, tienes que entrar al corazón, ver ese ser para poder encontrar la puerta de salida, que es la puerta de entrada a tu corazón, ¿no? Una vez que entras al corazón con esa forma electromagnética, ya comienzas a ver el camino de vuelta a casa, a tu estrella. Y ahí es donde tú te comienzas a dar cuenta que todo lo de afuera no interesa, solo interesa tu cuerpo electromagnético y tu cuerpo áurico, que es el pofo. Y ahí comienzas tú a hacer ciertas prácticas bioenergéticas y biopsíquicas que te permiten engrandecer ese cuerpo hasta llegar, por ejemplo, a tener unos 3 metros, 4, 5, 6 metros de diámetro, en eso que llamamos el aura. Y una vez que logras desarrollar eso, ya puedes manejar esa energía a tu antojo y comenzar a hacer tus excursiones a tu origen. Comienzas a tomar otras formas para entrar y salir e ir preparándote para el momento de tu muerte. Y ya está. Eso es. Bueno, no me has contestado la pregunta, pero volvemos ahora. A ver, yo diría lo siguiente, que para entrar al corazón, primero tú tienes que volverte muy chiquito, muy humilde, ser como un niñito. Y para ser un niño, creo que lo primero que hay que trabajar es no tener importancia personal. La importancia personal es el ego, trabajar mucho el ego. Al tú no tener importancia realmente, tú empiezas a callar la mente. Es todo un proceso como una escalerita que tú vas recorriendo. Y cuando tú callas tu mente, entras en el corazón. Eres coherente. Y la coherencia es poder pensar, actuar y sentir bajo en una sola dirección. Porque el problema que tiene ahorita el ser humano es que te puedes decir muchas cosas lindas, pero estás sintiendo otra, o estás pensando otra en el mismo momento. Si la persona es coherente, es realmente sincera contigo y te va a hablar con el corazón, pero sintiendo, pensando y actuando al unísono. Entonces es mantener tu mente muy quieta, ser muy humilde, no tener importancia, no tener ese ego levantado, pues. Es realmente ser muy humilde, es el más grande, es como decimos en quechua,
Summa Sonco. Summa Sonco es el Summa Sonco es el corazón más grande, que es la persona humilde. Allí es cuando entras al corazón. Vale, ya callando la mente entramos en el corazón. Yo hice una pregunta muy global que admite muchos temas, Sí. pero me apetece que nos centremos en cosas concretas. Por ejemplo, la pregunta era ¿cómo entramos en el corazón para, estando desde el corazón, aprender en estos tiempos que estamos viviendo, poco a poco, como un gimnasio espiritual, a vivir desde el corazón, para cuando vengan acontecimientos importantes externos, ya haber aprendido a vivir desde el corazón, ¿vale? Entonces, herramientas que podáis aportar, que podáis compartir para vivir desde el corazón. El momento es acallar la mente. Y hay muchas preguntas, ¿cómo acallamos la mente? Eso es una O sea, que escalera. me interesa mucho el aspecto práctico para no enseñar a nadie, no dar consejos, pero en vuestra experiencia de tantos años, ¿cómo podemos vivir desde el corazón? ¿Cómo podemos acallar la mente? ¿Cómo podemos afrontar el día a día, las experiencias que tenemos, que normalmente es la mente la que juzga, la que está diciendo esto es bueno, esto es malo y tal? ¿Cómo vivimos desde el corazón de forma práctica? ¿Cómo entrenamos esa actitud interior, esa visión, esa forma distinta de mirar, de sentir, de ser? ¿Cómo la vamos entrenando para cuando vengan los Juegos Olímpicos, donde tengamos que todo eso que hemos entrenado, ponerlo en práctica, poderlo hacer? Eso es por el perdón, simplemente, todo es perdón. Eso. Perdón, bendición y agradecimiento por lo que uno vive, ¿no? Si te violaron, tienes que perdonar, pues, y pedir perdón que te violó, ¿no? No te queda otra. Ese es el perdón. Bendecir por lo que te pasó, eso es bendición. Y agradecer por lo que te pasó. Y así entras al corazón. Si no, estamos hablando nada más. Pero lograr eso, pues, es lo más difícil. Es muy fácil decir, la teoría la sabemos, pero la práctica... Claro, ese es el punto, ese es todo el juego, ¿no? Perdón, bendición, agradecimiento, bondad. Todo eso, todo lo demás, digamos, tiene que ver, pero ese es el punto al cual tienes que llegar para lograr ese milagro, ¿no? Y eso es lo que te prepara para todo lo otro que estamos hablando. ¿No, Monique? Sí, tal vez eso tiene que ver es una práctica de vida que no se logra de un día para otro, ¿no? Porque el trabajo consiste en ir hacia adentro y escudriñar toda tu vida. Tú empiezas a analizar todos los momentos que has vivido, todas tus experiencias, y es hacer un trabajo energético para limpiar todas esas emociones que guardas. Porque muchas veces el ser humano guarda tantas cosas en su escaparate, pero no sabe, ya ni se acuerda de todos esos dolores que ha vivido desde muy pequeño y que son vivencias que tienes que aprender a limpiar y perdonar. Entonces, imagínate limpiar todo ese escaparate desde chiquito hasta tu vida actual. De chiquito, de vidas pasadas también. También, esas son las peores, porque atrás tú cargas tus maletas, que tú no sabes qué es lo que has vivido o qué es lo que has hecho. Entonces es hacer una introspección, ir limpiando por lo menos lo que recuerdas en esta vida y después ir hacia atrás para limpiar todo eso en procesos de perdón y en bendición, porque vienes a experimentarte y a despertar. Ese es el trabajo, pero no es una cuestión de un día para otro. Poco a poco. Es estar dispuesto a hacer ese trabajo.